día a todos, sean bienvenidos. Hay personas que nos visitan por primera o primeras veces, sean bienvenidos. Mi nombre es Óscar Valderrama y pues aquí estamos para servirles, para atender esas inquietudes espirituales que uno tiene, para bendecirles y lo que necesiten. Muy bien, vamos a empezar. Empezamos hace 8 días con un ciclo que tiene que ver con las obras de la carne, porque decíamos todos queremos llegar al cielo. En otra plática hablábamos acerca de estar más unidos, ¿no? Y que nos congregáramos, que no dejáramos de congregarnos, pero si queríamos llegar al cielo, hay puntos muy importantes que la Escritura marca y que Dios marca, ¿no? Y la fuerte que recalcamos hace 8 días era: sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con ese ciclo y vamos a revisar sobre qué pecados y qué áreas son en las que uno tiene que apartarse, porque santidad tiene que ver con apartarse del pecado, con una pureza moral. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso. Si ponemos la primera lámina, el título del día de hoy, mira, ahí está. Se llama el día de hoy pecados sexuales. Pecados sexuales. Hoy vamos a hablar de estos 4 pecados, de una cantidad grande, ¿no?, de obras de la carne que hay. Hoy vamos a ver esto en este ciclo. Pero vamos a pedir la ayuda de Dios y que sea su Espíritu el que nos ayude. Padre, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu Espíritu en todo momento. Primero, para que nos ayude a entender lo espiritual. Las cosas espirituales vienen de ti, Señor, y solo se pueden entender con tu Espíritu. Que caigan bien al corazón, a la mente, a la voluntad, no solo que sean palabras que nos hagan sentir bonito o sentimientos, sino que lleguen fuerte al corazón. Necesitamos a tu Espíritu también para que nos ayude a no andar en la carne, sino andar en el Espíritu, para abandonar y para confiar fuertemente en Jesús, para imitar su ejemplo. Necesitamos, Señor, caminar en santidad los que ya nos hemos salvado. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Señor, te necesitamos en todo. Bendice hoy de gran manera la reunión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues quiero recordar un poco algunos puntos principales que vimos hace 8 días. Siguiente lámina, por favor. Y lo que quiero recordar es acerca de la carne. La carne, ¿qué es? Es la intención humana entregada a satisfacer los deseos naturales que poseen el cuerpo y la mente humana. Eso es la carne, es esa intención de satisfacer deseos que están. Y fíjese bien, decíamos con mucha claridad, la carne en sí no es mala. Dios ha puesto en nosotros deseos. Dios ha puesto deseos en nosotros que con la idea de satisfacerlos. Uno de ellos, decíamos, es el deseo sexual. Dios lo puso. Muchas personas de repente se van al extremo y dicen: no, la santidad de Dios, y cómo tú eres un perverso pensando en eso. Espérame, Dios puso ese deseo sexual en nosotros. Lo está. Pero hay límites que Dios marcó muy claros, ¿no? Límites, dijo, ese deseo se puede suplir dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio ya se están rebasando límites y ahí sí vamos a pecar contra Dios, vamos a destruir nuestra vida, la de nuestro prójimo, y muchas cosas se vienen abajo. Pero de entrada, la carne es esa intención de satisfacer deseos que hay en nosotros. El deseo de comer, el deseo, la sed, el deseo de ser protegido. Muchos deseos ha puesto Dios en nuestra vida y tienen un buen propósito. Pues ya
Dios lo dijo en el Génesis, que había hecho al hombre, que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Así es que muchos deseos que hay son buenos y nada más hay que vigilar en qué límites nos dejó Dios para satisfacer esos deseos. Y es que mire, de repente podemos caer en los extremos y volvernos personas bien fariseicas, ¿no? Y de repente ya cualquier deseo o necesidad que tienen las personas de satisfacer, pecador, no, tú solo piensas en, no, espérese, Dios puso eso. Lo que hay que ver son los límites con mucha claridad. ¿Qué más dice ahí? Dice, la carne en sí misma no es pecaminosa. Cuando esta intención se rinde ciegamente, o sea, la carne, esa intención humana, se rinde ciegamente a los deseos del cuerpo, en contra de lo que prohíbe Dios, esto da como resultado las obras de la carne, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. ¿Cuándo entonces esos deseos quedan rendidos a todo lo que se nos antoje y traspasan la ley de Dios? Ahí sí, las cosas ya están mal y empezamos a practicar lo que la Biblia dice, las obras de la carne. Dice, las obras de la carne son acciones voluntarias que comete el hombre. No es algo así como otra persona que vive en mí, ¿no? Mi carne que me posee. No, son tus acciones, tus deseos que no quieres sujetar a lo que Dios te indica. Siguiente, por favor. Muy bien, leíamos este texto que creo que el apóstol Pablo lo deja súper claro. Dice, porque aunque andamos en la carne, Pablo, ¿andas en la carne? Ahí está, hermano, fíjese cómo el apóstol Pablo anda en la carne. Y entonces, bueno, ahí dice, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué trataba de decir Pablo en ese pasaje? Decir, mire, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, andamos en la carne, en esos deseos, tenemos esas concupiscencias, las tenemos deseos, pero ¿qué dice Pablo? Pero no militamos en la carne, no obedecemos, no nos entregamos a esos deseos, pero sí tenemos. Y yo le ponía un ejemplo, ¿no? Le decía, mire, a veces cuando regreso de mi trabajo temprano y el calor está intenso, que de repente se pone el clima así, yo le decía, ha pasado por mí el deseo de decir, ay, se me antoja una cerveza. Oh, ¿ya pequé contra Dios? No, porque andamos en la carne, pero no militamos en ella. ¿Qué hago? Marco los límites que Dios me puso, ¿no? Y digo, pues es que no voy a ir, no voy a tomar eso, mejor llego a mi casa y seguro hay una rica agua de limón, ¿no? Ahí, ya, satisfago la sed. Entonces, claro que tenemos deseos, claro que hay cosas que estamos en un cuerpo que siente, claro que un cristiano también de repente se siente y hay deseos de justicia, hay deseos de protección, ¿no? Cuando alguien nos hace algo, pues sí sentimos. No somos así de palo y de que, no, Jesús dijo que perdonara 70 veces 7 y yo te voy a patear y tú no me puedes decir nada. Espérate, sentimos. El apóstol Pablo sí dice, andamos en la carne, tenemos deseos, pasiones, sentimientos y muchas cosas, pero lo más importante aquí que nos debe quedar claro, pero no militamos en la carne, no le obedecemos. El cristiano siente y ¿qué hace? Corre a Dios y le dice, Señor, ayúdame a no amargarme, ayúdame a sujetar esto, ayúdame a que este deseo lo tenga controlado, ayúdame a ser fiel a mi esposa porque, no sé, hay cosas que están en el trabajo, de repente se me presentan, ayúdame a ser fiel a mi esposa, ayúdame a ser fiel a ti, Señor, y ahí está. Y entonces no militamos según la carne, sino que andamos en el Espíritu, nos consagramos y decidimos tomar y aferrarnos a Dios, y ahí está el éxito, ¿no? Y la victoria grande en Dios. Pero de que tenemos deseos, tenemos. Es ilógico pensar
que un cristiano, si lo vas a golpear, no va a sentir nada, ¿no? Y así como que solo van a ver florecitas y todo, y pues no, la verdad es que sentimos, nos pasan cosas, nos entristecen. De repente, pues claro, hay sentidos de justicia y de repente quieres responder con agresividad, de verdad se lo digo, porque ves injusticias, ¿no? Y te quedas impotente y quieres responder, pero ¿qué haces? No militas en la carne, lo sujetas todo. ¿Qué hace entonces el hombre carnal? El que no se sujeta a Dios y el que sus deseos están ahí, hace lo que siente, lo que desea, como amaneció y ese día se sintió, ese día actúa. Y por eso se dice que es un hombre que anda en la carne. Lo que se le atraviesa, el deseo que tiene, ve cómo lo suple, pero está ahí. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, dice: los deseos son un atributo del ser humano por el cual busca sentir uno placer o evitar ser dañado. Y Dios los puso. Buscamos sentir placer. Suena pecaminoso, hermano. Espere. Cuando en mi casa, ¿no?, mi esposa o mi hija de repente preparan un buen postre y lo disfrutas, ¿no? ¿Es pecado eso? Pues claro que no. Y hay ese deseo de sentir ese placer y de comer. Pero, insisto, hay personas que de repente van a los extremos, a uno y a otro. Uno le dan rienda suelta al deseo y todo el placer hay que satisfacerlo. Y otros le dan el extremo fariseico para decir: no, pecado si tú suples, no puede sentir placer un cristiano. Pues sí, y Dios puso ese deseo y también puso el deseo de evitar ser dañado. Rehusamos como personas que alguien nos dañe. ¿Usted cree que los cristianos son personas que ven una bronca y dicen: allá voy, soy mártir, y nos lanzamos? No, de verdad, evitamos ser dañados. Pero cuando tenemos que enfrentar las cosas, tenemos que enfrentarlas. Cuando no hay vuelta y tenemos que ir de frente, pues tenemos que enfrentarlas. Si podemos evitarlas, las evitamos. No queremos problemas de a gratis. No, ninguno creo que de los presentes dice: Jesús dijo que hay que tener persecución, así es que yo voy aquí a hacer algo y si me agarran, lo evitamos, la verdad. Pero si hay que enfrentarlo, enfrentamos, porque no militamos según la carne. Porque la carne va a evitar ese daño, ese rechazo, lo va a evitar, pero también Dios nos va a hablar. Y como decía el hermano al principio, pues si dejamos que ese deseo se salga de sus límites, puede llegar a ser cobardía, puede llegar a ser a negar a Cristo, ¿no?, en los momentos importantes. Entonces uno tiene que controlar bien esos deseos. Muy bien. Por ejemplo, dice: Dios puso en el hombre el deseo de ser apreciado y el rechazo a ser humillado, y esto se llama el sentido de dignidad. Y pues eso lo puso Dios. Entonces nosotros rehusamos ser humillados. Pero mira, decíamos cómo el Espíritu, que es el que nos ayuda a controlar estos deseos, a veces nos lleva por ese camino de humildad y de humillación y nos dice: imita a Cristo, imítalo. ¿No te gusta, da? No, pues es natural, porque eso es un deseo que puse, pero para que tú controles esto, obedece al Espíritu. Y ahí entramos, ¿no?, por ese camino de humillación, de humildad en algunas cosas, donde tenemos que ir con personas y ser humildes, y así controlamos lo que nuestra carne no quiere. Cuando se desborda ese deseo, de ese sentido de dignidad, la gente puede caer en la vanidad, ¿no?, en el aplauso, en todo eso, evitar ser humillado y siempre estar como en un cierto estatus. Entonces, si Dios no nos ayuda a regular nuestra carne, somos presa y nos podemos esclavizar. Y cristianos y no cristianos, todos tenemos que enfrentar esa lucha todos los días.
todos los días. Unos porque intentan vencer y quieren alcanzar su salvación. Nosotros por mantenerse en el camino del Espíritu y no hacer renacer ese viejo hombre que es andar y que es practicar esas obras de la carne. Muy bien, entonces la culpa no la tienen los deseos con que Dios creó el cuerpo humano, sino el uso que nosotros le damos a estos deseos. Dios los puso, ya depende de nosotros qué uso le vamos a dar a nuestros deseos, ¿no? Desde el sexual, desde la comida. Dios puso el deseo de comer, sí, y de sentir placer, pero ¿qué pasa cuando la gente rebasa los límites? Pues cae hasta en pecados, ¿no? Y al rato está en la gula y en otras cosas tremendas y él mismo se daña su cuerpo. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Eso es un punto muy importante con el que terminamos este recordatorio. La única manera de vencer la carne es rendirse al Espíritu. No hay otra forma de vencer a la carne y esos deseos que batallan, ¿no? Todos los días con nuestra alma. No hay otra manera. La única manera es rendirse al Espíritu Santo. ¿Y sabe que esos son las religiones? Y de muchas denominaciones. ¿Qué es una religión? Es un lugar donde te enseñan a vencer cosas de la carne, pero sin someterte a Dios. Como que te vuelven bueno, ¿no? Te vuelven más bueno, te enseñan, mira, deja esto, bueno, esto no puedes, no te preocupes, es poco a poquito, pero haz estos cambios y ya te vas a sentir más bueno, ¿no? Ya, haz la oración, acepta a Jesús y listo, mira, entre las cosas que has hecho buenas y con esta oración y una supuesta fe, tú ya eres cristiano, pero sigues siendo esclavo de todos esos deseos. Entonces no te has salvado. La única manera, de verdad, la única manera es rendirle nuestra voluntad al Espíritu Santo y Él nos va a liberar de todos esos deseos. Nos va a llevar por un camino donde sí, nos va a costar trabajo, pero es el mejor camino. Ahí es donde entra la sabiduría inmensa de Dios, sus planes con nosotros, que no entendemos y decimos, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí aquello? ¿Por qué me pasa esto? Pues Dios te está llevando por un camino para hacer morir los deseos de la carne. ¿Sabe? Tal vez lo comenté en otro momento. Yo era una persona, un pecador vil, tremendo, ¿no? Y entre tanto pecado y tantas cosas, si le agrego más, era un orgulloso, soberbio, ¿no? Me sentía hecho a mano, así, de verdad se lo digo. Yo en la universidad y me sentía hecho a mano y que yo solo las podía. Yo recuerdo cuando me convierto y era una persona que, pues creo que tenía muchas habilidades, ¿no? ¿Y sabe Dios qué fue lo primero que hizo? Me puso a servir. Pero no me puso a servir como a tocar la alabanza, ¿no? Me puso a cargar bultos de cebolla. Así empecé yo mi servicio con Dios. Me dijeron los hermanos, ¿quieres servir? Y yo decía, sí. Muy bien. Los días jueves tienes que presentarte a las 9 de la mañana y vas a acompañar a tal persona a la central de abastos en una camionetita y le vas a ayudar a cargar lo que se le ofrezca. Sí, está bien. Recuerdo que llegué y en ese lugar pues habían era como un lugar donde donaban las cosas que algunos comerciantes ya veían echadas a perder, pero pues la idea era recolectar todo eso, llevarlo para que otras hermanas depuraran y rescataran alimentos. Entonces me ponían a cargar costales de ejote y de cebolla, pero venía ya echada luego a perder. Y entonces recuerdo que cargaba y olía bien feo, ¿no? Cuando entregábamos la mercancía, mi ropa yo olía a pura cebolla. Bueno, así pasaron meses.
Y hoy lo cuento así, dice uno, ay, pues suena gracioso y todo, pero en ese tiempo yo ahora sé que Dios, que el Espíritu nos lleva por cosas a veces donde uno dice, uy, pero ¿sabe? Está haciendo morir las obras de la carne, las está sujetando, ¿no? Ese orgullo, ese deseo de querer ser famoso, de querer brillar, de querer ser la gran cosa, de repente el Espíritu te lleva y te pone en las cosas que tú dices, cargador de cebollas. Pues sí, hermano, de verdad. Y eso pasa. Y yo creo que a muchos, de repente a muchos nos gustaría así como que nos dijeran, te invito a servir y casi así como, hoy ya me van a dar el puesto de tal. Espérate, el Espíritu primero te va a enseñar lo más importante y especial. Sujeta. A lo mejor te dicen, lo queremos invitar. Sí, por favor ayúdenos a lavar los bañitos. ¿Qué? ¿Yo? O sea, ¿sí sabe con quién está hablando? ¿Sí sabe? Permítame, ¿me está invitando a mí a lavar los baños de esta congregación? Sí. Y no hay nada más honorable que eso. Gracias. Hay otras mejores congres que esta. Bueno, está bien. Cada quien tiene libertad. Pero yo le digo lo que Dios hace en nuestra vida y cómo va doblando y cómo va haciendo. Y quien está dispuesto se va sujetando a Él y Dios te libra de las obras de la carne y de ser esclavizado, y Dios va fortaleciendo su espíritu. Tu espíritu lo va fortaleciendo en Él, ¿no? En todo eso. Bueno, ahí está. Vamos, eso es como lo que yo quería recordar de esto que platicamos de la carne. Vamos ahora sí a Gálatas 5:19, verso 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Siguiente: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Muy bien. ¿Qué cosas podemos ver otra vez de este pasaje? Que vamos a estar repitiendo y repitiendo. Número 1, dice que son las obras de la carne, esos deseos son manifiestas, no son ocultas. La gente se da cuenta, las personas se dan cuenta y dicen, mira, pues ahí está esa persona, anda en adulterio, te miran en la oficina, en el trabajo, en la calle, esa persona amargada, ese borracho, esa se manifiesta con claridad. Son manifiestas las obras de la carne. ¿Qué más? Los que practican, es decir, aquellos que tienen por costumbre hacer tales cosas como su patrón de conducta, no van a heredar el reino de los cielos. No van a heredar. Y mire, esta es una verdad absoluta de la Escritura, donde deberíamos nosotros, pues sí, meditarlo a fondo y decir, a ver, lo que ahí dice es que si yo practico alguna de estas cosas, si yo de verdad no estoy considerando los límites que Dios pone y las practico en esta lista, todas las que vamos a estudiar, lo que dice es, tú no entras al cielo, pero no entras por nada. No, pero soy el hijo del pastor, no entras. No, pero yo predico, no entras. No, pero es que yo doy mucho mis ofrendas y diezmo y soy puntual. No entras. No vas a heredar el reino de los cielos. Yo acepté a Jesús, yo ya lo acepté, yo oré, yo tengo la fe de que Él me perdonó. Sí, pues di lo que quieras, pero ahí la Escritura dice, le dijo Pablo muy claro a una congregación en Galacia, a los Gálatas, ¿no? Les dijo, ustedes no van a entrar, practican estas cosas, no van a heredar el reino de los cielos. Se los escribo a ustedes que se están congregando en la iglesia de Galacia. Seguro que ahí había gente salva, ¿sí? Que llevaba los frutos del Espíritu, sí, pero también seguro que había gente
que ni se había convertido o gente que ya hasta se había desviado otra vez, ¿no? Que ya estaba practicando este tipo de cosas. Y les deja muy claro el apóstol Pablo: no vas a entrar al reino de los cielos, hazle como le hagas. Congrégate cada 8 días, visita, reza, ora, lee la Biblia, haz lo que quieras, cumple con tu plan de lectura al año. No entras al reino de los cielos porque tú no te sujetas a Dios, no andas en el Espíritu, no has nacido de nuevo, no eres una nueva criatura. No, eso es algo que nos debe quedar claro, y en la medida en que nosotros tomemos con seriedad la palabra de Dios, en esa medida somos transformados. Si la tomamos solo como, pues cumplí con leer y está bonito el pasaje, qué bonito, no hay nada de transformación en nuestra vida. Tú toma en serio cada línea, cada pasaje de la Escritura, vívela, siéntela y ponla por obra, y tu vida cambia, porque Dios tiene poder en su palabra. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Eso es algo impresionante. La diferencia entre aquí predicar un sermón motivacional y hablar la Escritura y tomarse en serio lo que dice, ¿sabes qué es? Es que la palabra de Dios está viva. ¿Qué significa eso, hermano? Que lo que tú escuchas va a traer vida a tu alma, va a cambiarlo, va a renovar tu mente, tu espíritu, todo. Los mensajes motivacionales, nos ayudan mucho, sí, los escuchamos a veces, sí, en los trabajos y en las oficinas nos dan cursos, sí, y te cambian, pero te tienen que inyectar y luego y otra vez porque ya estoy desanimado. La palabra de Dios es viva. Si tú tomas en serio lo que dice aquí el apóstol, que dice no vas a heredar el reino de los cielos. Si tú practicas algo, tu vida va a cambiar. Vas a decir: no, pues yo sí quiero llegar al cielo, me voy a apartar de tales cosas, voy a vigilar. Bueno, yo soy cristiano, ya me aparté hace tiempo. Pues mantente en esa línea, sigue pensando. Ahora, no lo había escrito, pero creo que es muy importante. El peor error, que es el que cometieron los Gálatas, a quienes escribe esta carta, el peor error que un cristiano puede cometer para decir: no, sí, yo voy a guardar esto, es obedecer la ley nada más así. Decir: en mis fuerzas, todos los días voy a esforzarme en que no voy a caer en adulterio, no voy a caer en esto. Eso es lo peor, porque la fuerza, el poder y todo honor y todo está en Jesús. ¿Qué hay que hacer? Pedir de su ayuda, tomar una decisión, pero de verdad estar en comunión con Dios para que Él nos fortalezca y nos ayude cada día a avanzar y a vencer las obras de la carne. Lo peor que podemos hacer es hoy llegar a nuestra casa y simplemente dejarlo en una decisión. No, yo ya me voy a apartar de esto, ya no voy a hacer esto. Te prometo, Dios, te prometo que ya no voy a hacer esto. Al otro día o en una semana usted va a caer. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para ayudarte a vencer esto es el Espíritu Santo. Así de fácil. Es la dependencia con Él, la súplica con Él, y la fortaleza en la Escritura, en estarla leyendo y bebiéndola en el corazón, nos va a ayudar a vencer las obras de la carne. Otras cosas no, hágale como quiera, no nos van a ayudar. Muy bien, estos pecados vienen agrupados y la lista empieza con pecados que se pueden llamar del tipo sexual. Los leímos, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y es que a lo mejor el apóstol los ordenó así porque cuando la carne está desenfrenada, ya sin límites, la mayoría de la gente está esclavizada y degradada en los pecados sexuales. Quizá dijo: empiezo con esto porque la mayoría se me desenfrena por esta área, y más en estos tiempos, ¿no? Mire, si ya en los tiempos del apóstol Pablo era una lucha tremenda contra la carne, someter todos nuestros deseos al Espíritu,
y luchar contra nuestras pasiones. Ahora que todo está a un clic, ¿no? Que con un clic calentamos la sopa, ¿no? En el microondas, con un clic pedimos comida y llega en Didi Food, con todo tan fácil y tan al instante. Hoy es todavía más terrible y tremenda la lucha contra la carne y con lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida. Esa es la verdad. Muy bien, repetimos, el deseo del sexo, Dios lo puso, pero si eso ocurre en el matrimonio, no es una obra de la carne. El deseo sexual no es malo. Fuera de los límites del matrimonio, la persona, sabiendo lo que debe hacer y no rinde su voluntad a Dios, entonces peca contra Dios, transgrede y se vuelve un esclavo de su carne. Si uno transgrede lo que Dios dice, se esclaviza porque ya no hay nada que te detenga, ni tu conciencia, nada. Por eso es delicado, ¿no? Rebasar. Eso lo vemos con nuestros hijos. Les ponemos un límite y ahí, listo. Pero el día que nuestro hijo, no sé, o nuestras hijas o hijos, los que se atreven a ver qué pasa si yo cruzo este límite que mi papá o mi mamá me marcó. Es más, usted y yo lo hicimos. ¿Qué pasa si rebasamos este límite que nuestros padres marcaron? Y vemos que no ocurre nada, o vemos que podemos sortear el castigo, que decimos, ni me dolió tanto. ¿Qué sucede? De ahí en adelante ya se perdió el control en esa área, ¿sí o no? Se perdió y nos fuimos de calle. Pues así, tú rebasas los límites de Dios, tú rebasas lo que Dios fijó en esta área y en todas las que vamos a ver, y ya luego no hay nada que te detenga, y por eso la carne se esclaviza a todos tus deseos, porque dice, nadie te ve, échale, nadie, échale. Y así hasta que tú estás esclavizado. Entonces, qué cuidado hay que tener. Muy bien, revisemos la primera. Adulterio. ¿Qué es? Pues está fácil, ¿verdad? Relaciones sexuales de una persona con alguien que no sea su cónyuge. Así de sencillo. Alguien que tuvo relaciones sexuales con una persona que no es su esposa y que esté casado, pues eso es un adulterio. ¿Cuánto daño causa el adulterio, verdad? Despedaza hogares, hiere sentimientos de la esposa, el esposo, traiciona el pacto que se hace con la persona, se traiciona. O sea, un adulterio no es, pero pues nada más fue, como dicen en México, ¿no? Una canita al aire. ¿Cuál? Eso trajo una cantidad de pecados y de cosas y destrozó tanto, porque se traiciona la confianza. Y luego, ¿cómo la tejes y la recuperas? No es nada más la confianza. No solo se adquiere diciéndole a la esposa o al esposo, perdóname, pues lo hice mal. Sí, te perdono, pero volver a tejer la confianza para que tú confíes en mí no es tan fácil. Hay que trabajar duro y con ayuda de Dios. Entonces, eso hacia los hijos, lo que puede ocasionar, los divorcios, las rupturas, las amenazas, los pleitos, y luego vienen más heridas porque la gente se amarga y dice cosas que no quería decir. Bueno, una sola cosa, un desenfreno, y trae tantas situaciones. Por eso, amado, yo quiero resaltar algo que dije hace 8 días. Nosotros como padres, pongámosle límites a nuestros hijos. Pongámosle límites. Límites sabios, no para tenerlos encerrados y como robots. Límites sabios. ¿Por qué? Porque un freno que tú no pongas en sus deseos y pasiones en tu hijo, pues al rato va a sufrir las consecuencias y va a desbaratar familias, su propia vida, a su prójimo, a los demás, y va a pagar consecuencias muy caras. Sí, pero Dios te salva y te perdona, sí, pero las consecuencias ahí están, ahí se quedan. Muy bien,
adulterio está ahí. Mateo 5:27, verso 28, también Jesús dijo muy claro, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ya está diciendo Jesús, si tú has codiciado, si tú has hecho esto, ya adulteraste en tu corazón, ya caíste en eso. Y es lo que mucha gente hace, ¿no? Porque dice, bueno, no me voy a meter en problemas, no voy a destruir mi hogar, voy a ponerle cierto freno a mi carne. Pero como no la puedo controlar, bueno, voy a darme el permiso de hacer cosas codiciando en el trabajo, en algunas hojas, revistas y cosas así, en imágenes, en el celular, en tantas cosas. Me voy a dar permiso, aquí nadie se da cuenta. No, nada más que estás alimentando la carne, la estás alimentando y va cobrando fuerza y un día pierdes el control. Y de todos modos te voy a decir algo, aunque no lo perdieras y te siguieras como que ya llevo 10 años y yo y mi celular nada más y mis secretitos aquí, órale, tú no heredas el reino de los cielos. Porque hay un Dios que te está observando desde el cielo y que deja muy claro y dice, tú estás en adulterio, eres un codicioso y solo has vivido para ti. No heredas el reino de los cielos de todos modos. Muy bien, ¿qué más? Fornicación. Fornicación, decía ahí, del griego porneia, es una conducta y relaciones sexuales inmorales, ilícitas. Tener relaciones con alguien, ¿verdad? Cuando no estás casado o y que la otra persona no está casada y tener esas relaciones, y muchas personas pues caen en esos pecados, muchos jóvenes, ¿no? Que dicen, no, pues yo tengo mi pareja, me junto con ella. Pues hablemos con claridad, fornicación. Las relaciones sexuales fueron hechas para dentro del matrimonio, nada más. Y ahí Dios dejó que se disfrutaran al máximo, dentro del matrimonio. Afuera, nada. Siguiente pecado, inmundicia. Deleitarse, inmundicia es deleitarse en estar mirando cosas sucias, perversidades, impureza de tipo sexual que incluye pensamientos y deseos del corazón. En el contexto de aquella época sería algo como la pornografía hoy. Esa es la inmundicia. Estar mirando y deleitándose en ver cosas sucias. Implica deleitarse, complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Los que practican la inmundicia también son aquellos que se deleitan en escuchar cosas sucias y en hablar cosas sucias también. Sí, porque hay personas que les gusta estar oyendo, ¿no? Muchas cosas sucias de cómo se expresan de las personas, de lo que hacen, de las relaciones íntimas que tienen, y ahí están. Y les gusta escuchar eso en la radio, y les gusta escuchar eso ahora pues en el celular que se puede, y estar ahí oyendo tanta basura. Todo eso es el pecado de inmundicia. Pero no solo eso, también hablar. ¿Cuántas personas no les gusta decir albures y poner todas las cosas en doble sentido, para agredir sexualmente a otros, para manipular? Todo eso se practica en nuestro México, la verdad. Todas esas personas están en inmundicia. Les gusta escuchar, hablar y ver todo eso sucio, y les deleita y se ríen y llegan a las fiestas y es lo primero que hacen. Y bueno, pues todos ellos ¿qué? No heredan el reino de los cielos. No heredan. Miren lo que dice Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, ya pues quieren andar en su perverso corazón, órale, vean todo lo que quieran. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Llega a tal grado la inmundicia y la pornografía que terminan mal las personas, terminan en esa degradación moral. Yo recuerdo que en mi juventud fui a un retiro de jóvenes y el predicador nos habló. Lo traté de buscar, pero fue como hace 20 años, y entonces pues ya no encontré la noticia para publicársela, ¿no? Pero recuerdo que nos narró lo siguiente, nos dijo, mira, dice, fue un muchacho que juega en fútbol americano en Estados Unidos, un buen estudiante de universidad con una beca para el juego. Ahora que está de moda, ¿no? Lo del supertazón y todo. Bueno, era un excelente muchacho académicamente y una grande figura ahí en el fútbol americano. Pero empezó a tener contacto con la pornografía abundante y pues cada vez mayor y mayor hasta que se esclavizó. Se hizo esclavo de la inmundicia, como decía este texto. ¿Y cómo terminó? Como un asesino en serie. Despedazó muchas mujeres. La pornografía hace que la mente de la persona, hablando ya científicamente, hace que a las personas las veas como objeto cada vez. O sea, ya no puedes mirar su sensibilidad, ni cuando lloran, ni lo que sufre alguien. Pierdes toda esa sensibilidad y entonces ves como objeto. ¿Cómo terminó esta persona? Destazando mujeres y pues termina mal, ¿no? Lo agarran la policía de Estados Unidos y lo enjuician. Y uno se pregunta, ¿cómo un muchacho de buenas calificaciones académicas, con un futuro en el deporte, tan así, puede terminar de esa manera? ¿Cómo? Pues así es la carne, se esclaviza, le da rienda suelta y adiós. Y destruye, ¿no? Y destruyó toda su vida, todo su futuro. Pero así son estos pecados, estas obras de la carne. Se empieza con poquito y ahí está luego el engaño, que uno dice, no, yo no voy a terminar como ese, yo nada más me doy tantito permisito, pero todo lo tengo bajo control. Está bien, a lo mejor puedes de alguna manera ir controlando cosas, ¿no? Pero nos debe quedar claro algo, no vamos a entrar al reino de los cielos con un poquito de inmundicia que traigas, no vamos a entrar al reino de los cielos, hay que cuidarse. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice Pablo, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice Pablo pues que ahí en Corinto hay unas personas por quienes va a volver a llorar, por quienes va otra vez a suplicarle a Dios. ¿Por qué? Porque se metieron a esos pecados otra vez y pues se esclavizaron. ¿Y cómo van a ser libres? ¿No crees que es tan fácil como, pues hoy voy a dejar esto? Quiero ver. Yo he visto, y yo mismo fui un esclavo, y solo a través de la decisión que tomes y Dios que te ayude y que te saque así del lodo y del fango y te rescata, es que eres libre. Y eso, créame que lo hace Dios en su misericordia a través de que los santos oren por ti. Porque Dios no está obligado a sacarnos del lodo, no lo está. Si Él se inclina y tiene misericordia, créeme, si tú has percibido que Dios se ha acercado a ti y te quiere sacar, detrás de eso hay lágrimas, hay llanto, hay oraciones de santos que le han dicho, Dios, ten misericordia de esta persona, está engañada, ni siquiera se da cuenta de en dónde está. Y ha Dios sido movido en su corazón a escuchar esas oraciones y está teniendo compasión de ti para sacarte. Y luego el ser humano todavía tan orgulloso, ¿no? Y soy digno que Dios me reciba. No, ninguno de nosotros. Pero Dios, a través de lo que te digo, mueve su mano y te intenta sacar del lodo en el que tú mismo te has metido.
te has metido. Ahí ves al apóstol Pablo, otra vez voy a llorar por estos que están metidos hasta el hoyo en inmundicia, fornicación y lascivia. Muy bien, veamos el último pecado que marca esta lista. Lascivia, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Disposición a todo tipo de placer. Incluye el lesbianismo y la homosexualidad. Y más cosas, ¿no?, que hoy en día hay. Y más cosas que hay ahora con toda la variedad de cambios y de situaciones sexuales, pues incluye todo eso. Toda una situación de lascivia y de inmundicia. Todo eso. También incluye aquí a las personas muy sensuales, ¿no?, que les gusta vestirse y arreglarse de una manera que quieren provocar a los hombres, y que dicen, me voy a vestir así porque ya sé que así voy a provocarlo y lo voy a tener rendido. Hay personas así, sensuales hasta el tope, ¿no? Y que intentan pues apresar a la preciosa alma del varón. Pues hay que cuidarse, ¿no? De verdad hay que cuidarse. Ahora dice Romanos 1, versículo 26 al 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso de naturaleza? El sexo hombre y mujer. Pero aquí dice que lo cambiaron. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y eso pues abunda hoy en día, ¿no? Vea cuántas personas están siendo esclavas ya de todo esto, desde pequeños, ¿no? Que ahora hasta se instruye, déjalos tomar lo que ellos decidan ser, niño o niña, lo que él decida, no te determina tu cuerpo, nada, por favor, ¿no? ¿Y qué hacen? Están haciendo los esclavos de algo tan perverso desde pequeños. Y cuando intenten salir de ahí, a ver si puedes, cuando empieces a destruir y todo se te venga abajo, ¿no? Qué tremendo. Y todos estos pecados así destruyen de una manera fuerte la vida de los seres humanos. Creo que por eso Pablo empezó con esta lista, que no es sencilla, ¿no? Esto te va a destruir y no vas a heredar el reino de los cielos, aunque llores y hagas mucho, no vas a heredar. Con un poquito de inmundicia que haya en tu corazón o lascivia, con eso. Hay gente que aprende como a ser mañosa, ¿no? Que se vuelve más o menos buena, pero pues se divierte viendo programas que dice, no, yo no veo pornografía, pero se divierte viendo a las mujeres, ¿no? Con cierto tipo de ropa y así como que sin problema. Pues ahí también. Usted analice, si Jesús estuviera en su sofá y se sientan a ver lo que usted está viendo, ¿lo vería Jesús? Y con eso determine si está bien. Ahora, nosotros no tenemos esta práctica para nada de revisarle el celular a las personas, como otras congregaciones hay, que les revisan sus celulares. No, nosotros no somos así. Aquí hay una libertad que Dios nos ha dado. Pero haga ese examen. Si le solicitáramos su celular y dijéramos, ¿me permite revisarlo? ¿Estaría usted dispuesto? Hágase esa pregunta y diga, ¡ay! Y así se va a dar cuenta si anda en inmundicias, lascivias y otras cosas que son muy susceptibles. Muy bien, hasta aquí los pecados. Ahora voy a pasar a una segunda parte del mensaje que creo que es muy importante, que tiene que ver con esto y que es como algo muy actual de estos tiempos. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Muy bien, lo saqué de una información importante y documentada. Dice, ¿quién les está enseñando a los jóvenes sobre el sexo hoy en día? ¿Quién les está enseñando
a los jóvenes. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta información es de Estados Unidos. En México no se hacen este tipo de cosas. Ojalá, ¿verdad? Creo que es un buen proyecto que se hagan este tipo de estadísticas y avances para ver cómo está en México la cosa, pero la verdad es que está igual. Bueno, en Estados Unidos hizo unas estadísticas. Este estudio está en inglés, pero aquí hay una parte que está traducida. Dice, entre todos los adolescentes que participaron en la encuesta, la mayoría, el 54%, declararon haber visto pornografía en línea por primera vez cuando tenían 13 años o menos, incluido un 15% que declaró haber visto pornografía antes de cumplir los 11. Eso es lo que se sabe, que antes de los 13 ya vieron pornografía. A lo mejor dirá, pero es Estados Unidos, hermano. Bueno, hay un libro, lo voy a tratar de traer la próxima vez. Hay un libro ya documentado por un psiquiatra mexicano que tiene las mismas estadísticas, tiene las mismas que le estamos hablando, de México. Entonces, no estamos tan lejos, o como dice el dicho, ¿no? Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque esas estadísticas seguro que están muy, muy, muy semejantes a lo que está ocurriendo hoy en México. Pero que el 54% diga que a los 13 años ya veo pornografía es tremendo. A los 13 años. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Dice, mientras que algo más de la mitad, el 58%, indicaron que habían encontrado pornografía accidentalmente. La mayoría, o sea, más de la mitad de los jóvenes, la verdad es que no es algo en lo que están todo el tiempo interesados, sino que la encuentran accidentalmente en sus dispositivos, les llega por los algoritmos que genera Internet, los gustos, detectan qué tipo de persona eres, hombre o mujer, cuántos años tienes, cuáles son tus gustos, y con eso hay un algoritmo que está generado y listo, te presenta toda esa porquería. Por eso yo le voy a dar un consejo y no una directriz o que diga esto se tiene que hacer a fuerza. Es un consejo. No le suelte celulares a los jóvenes. No se los suelte. Porque hay alguien con más sabiduría que usted que diseña y que está atrás de eso, que ha diseñado algoritmos para ver en qué momento le dejan caer cosas terribles. Esa es la verdad. Hay gente que está atrás de todo eso, diseñando en las redes y que, listo, está diseñando para ver en qué momento le suelta tanta porquería, tanta inmundicia y los esclaviza a los jóvenes. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Muy bien, dice, a modo de comparación, el 41% de los encuestados que asisten a los colegios concertados afirmaron haber visto pornografía durante la jornada escolar y el 27% de los adolescentes que reciben educación en casa dijeron lo mismo. Entonces, imagínense, dice aquí que casi la mitad de los jóvenes donde reciben o ven la pornografía es en la escuela. Claro, en casa a lo mejor usted va a vigilar los dispositivos, a ver, préstamelo, a ver qué estás viendo, a ver, voy a tener cuidado. Pero en la escuela, en los dispositivos de la escuela, en las compus que hay en la escuela, pues ¿a poco va a ir usted a ver, déjenme pasar, quiero ver qué está en la compu? Pues no, ahí es donde la mayoría de los jóvenes están cayendo. ¿En dónde? En la escuela, en la jornada escolar, ahí. O tal vez no con la compu de la dirección, sino con el dispositivo de otro amigo. A ver, ¿tú qué estás viendo? Mira lo que yo estoy viendo. Mira lo que traigo aquí. Mira, esto traigo para enseñarte. Y también llama la atención que el 27% de los que son educados en casa, también los que son educados en casa de repente se conectan o algo, pero ahí ya disminuye, ¿verdad? Tiene una disminución al 27, pues ven pornografía en cuando es la parte escolar. Cuando tú dices, a ver, es hora de que mi hijo haga ciertas labores escolares, se tiene que conectar en línea,
Ahí es cuando aprovechan, es el momento, la jornada o la supuesta jornada escolar. Es donde las estadísticas están brincando y te dicen, oh, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, piense en los tiempos, no sé, 70s, 80s, 90s, que nos tocó a varios de los presentes vivir o antes, pues ya había eso, nada más que no estaba tan directo. No faltaba el compañero de salón que te decía, ven, y tú ibas, oye, ¿me podrías explicar esto? Abría, ¿no?, el cuaderno y te enseñaba imágenes. Eso estaba en mis tiempos eso pasaba. Y tú así como que, ¿qué digo, no? Imagínese ahora, ¿no? A un clic ya pueden pasar más. Que uno diga, no, mis hijos no han sido expuestos a nada de eso. No sé qué tan iluso sea y tan confiado. Con toda la tecnología, ¿qué podemos hacer? Marcar los límites como papás, tener sabiduría para hacerlo y suplicarle al Espíritu que los guíe y a enseñarles a andar en el Espíritu. Ya es lo único que nos puede salvar en esta época tan tremenda. Siguiente lámina, por favor. Dice que 9 de cada 10, imagínense el porcentaje, 9 de cada 10 de los chavitos dicen que desearían saber de sexo, lo que saben, que sus papás se los hubieran enseñado. O sea, lo que saben se los enseñó el internet. Imagínense. Es tremendo, ¿no? Porque nosotros deberíamos ser los que eduquen a nuestros hijos, no el internet, no otras personas. Y sin embargo, parece que lo que más está educando es el internet. Luego, 7 de cada 10 creen que los amigos y los medios sociales tienen la mayor influencia en lo que los jóvenes aprendieron sobre el sexo hoy en día. 7 piensan que la información está en los amigos y en otras cosas más que en los papás o en la familia. No, creo que debemos cambiar nuestra visión en este punto y creo que deberíamos de empezar a ser abiertos con mucha sabiduría de Dios al platicar este asunto con nuestros hijos, porque la mayoría va a buscar la información donde se la pueden dar, y si nosotros no la damos oportuna y verazmente, la van a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué la van a buscar? Porque es un deseo. Dios lo puso. O sea, si usted piensa, no, mis hijos nunca se van a casar, usted está mal, perdone, pero es un deseo natural que Dios ha puesto. Dios ha puesto en el ser humano el deseo de casarse, de formar una familia, de tener relaciones. Ese deseo está. Lo que Dios quiere es que lo aprovechemos y que sea una bendición dentro de sus límites. Pensar, mi hija nunca se casará. Pues espérate, ¿tendrá el llamado? Dios le ha hecho un llamado a ser célibe, como a algunos Dios los llamó a eso. O nada más es como que, es que yo no quiero. No, pues creo que tenemos que hacerle un frente a todas estas cosas. Empezar a cambiar y ajustar nuestra mente a lo que Dios piensa, porque nos están ganando una batalla y cada vez se pone peor. Los jóvenes necesitan recibir información en esta área, pero veraz, oportuna, clara, en un buen ambiente, y no de exponerlos a lo que, pues esto es lo que pasa en las escuelas, ¿no? Además, hoy, ¿qué le van a enseñar en la escuela si ya todo está bien pervertido? ¿Qué le van a enseñar? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Dice, aunque más adolescentes que ven pornografía sintieron, o sea, el 45% que la pornografía les brinda información útil sobre el sexo, que aquellos que no opinaron así. Relativamente pocos, el 27%, dijeron que la pornografía muestra con precisión la forma en que la mayoría de las personas tienen relaciones sexuales. Imagínense, el 27% dicen
que la pornografía muestra con precisión las cosas como deben ser. Es una mentira tremenda. Pero eso piensa la juventud hoy. Siguiente lámina, por favor. Dice, en general, la mayoría de los adolescentes que dijeron haber visto pornografía en esta encuesta, también dijeron haber visto pornografía que mostraba contenido violento y agresivo. Ya no solo es las imágenes sexuales, sino muertes, asesinatos en medio de todo lo que ven. Muchas escenas agresivas de violencia, y eso atrae mucho a la juventud y a todos esos depravados, ¿no? Ver tanta violencia mezclada con estas escenas. Siguiente lámina. Dice, de las 304 escenas analizadas, el 82% contenían agresiones físicas, principalmente azotes, bofetadas, mientras que el 48.7% de las escenas contenían agresiones verbales, principalmente insultos. O sea, ella es una pornografía muy dura a la que están expuestos hoy los jóvenes. Muy, muy dura, llena de violencia y más cosas. Siguiente lámina, por favor. Ok, hasta ahí tenemos que hacer algo como papás, ¿no? Tenemos que hacer algo como papás y tenemos que de verdad buscar la ayuda de Dios en todo esto. No solo para guardarnos, para guardar a nuestra familia y para que hereden el reino de Dios. Porque si tus hijos se esclavizan a esto, ¿cómo van a llegar al cielo? Si Dios dijo que nada inmundo va a entrar, nada inmundo. Entonces, qué cuidado hay que tener. Pero lo que sigue, ahora todavía es más fuerte. Dice aquí, mire, esta investigación la hizo esta empresa llamada Barna. Dice, donde el uso de la pornografía y el cristiano se encuentran, así se llama su estudio. De hecho, el estudio lo tengo como el 54% de los cristianos consumen pornografía. Así se llama el estudio. Escuche, el 54% de los cristianos consumen pornografía. Yo a ese estudio le cambiaría el nombre y le pondría el 54% de los que se dicen cristianos, porque cristianos no son, no van a heredar el reino de los cielos, no. Pero en lo que han hecho en investigaciones en Estados Unidos, de los poquitos cristianos que quedan en Estados Unidos porque se van desbaratando día con día iglesias, el 54% está consumiendo pornografía. Mire, aquí tengo 3 barras. La de hasta abajo son los no cristianos que se entrevistaron, bueno, de esos que se espera, ¿no? Pero en la del medio son cristianos no practicantes, son aquellos que dicen, no soy cristiano, pero asisto, sí asisto, yo me congrego, yo sí estoy congregándome, pero no me puedo considerar cristiano. Y los de hasta arriba son los que dicen, soy cristiano, Cristo me ha salvado. Ok, lo de verde es los que ven pornografía diariamente. O sea que el 7% de los que se dicen cristianos de verdad ven pornografía diariamente. Diario. Está mal. Está tremendo esto. Luego el amarillo son los que semanalmente ven pornografía. Dentro de los que son cristianos. Los que se congregan, solo el 16% ve pornografía. Y bueno, pues en el mundo no cristiano, yo creo que ahí no nos extrañan, ¿no?, las estadísticas. El naranja significa 1 o 2 veces al mes. El azul es el que pues, no tan frecuente, por ahí de vez en cuando me echo mi escapadita, y el 22% de esos están bien. En total, si yo sumo 7 más 15 más 10 más 22 da 54%, y me están diciendo que hay un 54% de todas las congregaciones de Estados Unidos de gente que se dice cristiana y que está viendo pornografía. ¿Qué cosa es esta? Y la parte gris son los que nunca han visto. Ahí están los que van a heredar el reino de Dios si no andan en otras obras de la carne, ¿va? Pero ahí están los que sí van a heredar. Y estos podrán decir
que ya se salvaron, que predican, que evangelizan, que hay un avivamiento en sus congregaciones, que hacen mucha labor de misericordia, pues podrán decir todo eso, pero no van a heredar el reino de los cielos. Y sabe, yo por eso ahora le digo, ante un avasallamiento de tanta predicación que hay en internet y que uno dice, ¡ay, qué buen predicador! ¡Ay, qué buen predicador! ¡Ay, que pues sí! Pero vamos a mirar mejor lo que hay adentro, ¿no? Pues aquí hay muchos buenos predicadores, aquí hay muchas buenas iglesias que aparentemente tú dices, avivamiento en esa iglesia. ¿Ah, sí? ¿Cuál avivamiento? Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí hay gente cristiana que dice que ve, del 7% que ve pornografía a diario. Está esto terrible, terrible está. Qué tremendo, ¿no? Eso está pasando. Ahora, ¿cómo estará en México la situación? Yo creo que algo parecido. Hay mucha gente aquí en México que está engañada, que piensa ser cristiana y no lo es, que practica las obras de la carne, estos pecados sexuales, y que aún así piensa, yo me voy al cielo. ¿Por qué te vas a ir al cielo? Porque soy bueno. Y les confrontas, eres bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que viste pornografía? Ayer. Ah, sí, eres bueno. Si hoy Dios te juzga, ¿a dónde te vas? ¿Cielo o infierno? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Pero tú ves pornografía, ¿has mentido? ¿Has robado? ¿Has tenido relaciones antes del matrimonio? Y a todo contestan que sí. Les preguntas, ¿te vas a ir al cielo? Sí. ¿Sabías tú que? Y ya les lees el texto que dice que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Cielo o infierno? Y ya hasta ahí se la piensan y dicen, pues creo que infierno, ¿verdad? Así es. Pero hay mucha gente así, que piensa que ya aceptó a Jesús en su corazón, es su Salvador, y que pues se da permisitos. Todos estos que están ahí en esa franjita se están dando permisos semanal, ¿no? Diario, al mes, y piensan así que van a heredar. Qué engaño más terrible. ¿Cómo le ha resultado a Satanás toda una época de engaño? Muy bien. Siguiente, ya casi termino estas láminas. Por favor, la que sigue. Ok, dice ahí, la que sigue. Otra, ahí está el 54, al sumar esas. Y esta dice, 44% de esos que entrevistaron cree que ver pornografía tiene poco impacto, poco, en los demás aspectos de la vida del individuo. ¿Cómo ve? A esos cristianos se les pregunta, oye, ¿y no crees que te va a afectar la pornografía? El 44 dijo, poquito, no. O sea, está en un completo engaño. Siguiente. El 62% está de acuerdo en que una persona puede ver pornografía con regularidad y llevar una vida sexualmente sana. ¡Qué tremendo! Bueno, pues por eso hablar estas cosas y por eso es importante así como descubrir esto está pasando en lo que se llaman cristianos y en el mundo religioso, pero que eso no sucede en esta iglesia, que aquí tengamos súper claro. Yo pues no le voy a pedir cuentas a cada persona, eso lo hace Dios, pero aquí yo les dejo con toda la claridad y verdad. Tú ves pornografía, o estás en inmundicias, lascivias, o ves películas, o ves cualquier eso, o andas en adulterio, o codicias mujeres en la calle, tú no entras al cielo. Y lo digo no porque los quiera agredir, sino por amor, para decirles, pero Dios ha creado un plan y quiere que te arrepientes y que dejes totalmente eso, y que Dios tiene poder y su Espíritu Santo tiene poder para librarte y sacarte adelante y liberarte. Y aquí no voy a predicar y no vamos a predicar que con un poquito de ayuda y que vas a salir adelante, no, tú lo que necesitas es a Dios contundentemente. Mira, cuando yo vi esta investigación, alarmada la gente de lo que está pasando, están haciendo una convocatoria, dicen vamos a ver que entren psicólogos y que entren otros profesionistas a apoyar a la iglesia
y que los congregantes y que la iglesia se involucre para ayudar a toda esta gente. Se me hace bueno, pero yo pienso en esto, que lo que realmente la gente necesita en esas iglesias no es que entren los psicólogos a ayudar, no es que entre nueva gente a ayudar, es que se tienen que arrepentir, es que les tienen que decir la verdad, es que alguien se tiene que parar desde el púlpito y decirles: esto es pecado delante de Dios y tú no entras. Es que es un engaño pensar que con nada más aceptar a Jesús en tu corazón y pensar que ya me salvó, tú ya estás bien. No estás bien y no vas a heredar el reino de los cielos. Con un poco de inmundicia no lo vas a heredar. No, y alguien les tiene que abrir los ojos y decirles esa verdad. Y el Espíritu Santo hablará y ayudará a quien se someta a Él y lo sacará de esa esclavitud. Eso es lo que la gente necesita. Esa es mi convicción. Mira, vamos a los últimos pasajes que traje. Siguiente, porfa. De Juan 8:31. Ahí está. Vea. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y permaneces en mi palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. No es que... Y no digo, no estoy peleado con que te apoyes con una persona profesionista, un psicólogo que te ayude. No, es bueno. Pero aquí estas cosas son espirituales, amado. Estas cosas son espirituales. Es una lucha de la carne contra el espíritu. Es una lucha en tu corazón y es una decisión de arrepentirte de verdad. Y esa es la verdad que tienes que escuchar. Y la verdad dice ahí con mucha claridad: os hará libres. Solo la verdad. Solo la verdad. Sigue. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Decían los fariseos como hoy: pero si somos cristianos, si ya nos convertimos, ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya hacemos todo eso. Dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Tú no eres libre, eres un prisionero de tu pecado, de estas cosas sexuales. Estás atascado, les dijo Jesús. Siguiente, verso 35. Y el esclavo no queda en la casa, o sea, en el cielo no va a quedar para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la única forma. Queremos, de verdad, queremos tener a Dios, queremos el reino de los cielos, solo que el Hijo nos liberte de toda esta basura. Amigo, si tú ves inmundicia, tú no vas a heredar el reino de los cielos. No lo vas a heredar. Pero hay una oportunidad y esa es que Jesús nos liberte. Termino diciéndote 4 puntos, 4 pasos para que Jesús te libere. 4 puntos. Algunos ya se lo saben, pero es mejor decirlos y cada domingo en estas ocasiones los estaremos diciendo, que es el Evangelio, amado. El Evangelio es lo único que nos puede hacer libres y dar sustento, ¿verdad? Número 1, paso número 1, tú eres un vil pecador. Un asqueroso e inmundo pecador si has estado metido en todo esto. Eres eso, un vil pecador que no va a heredar el reino de los cielos, no lo va a heredar, estás lejos. Y si hoy tú me dijeras, pero yo ya no cometo adulterio, ya no cometo esto, ya lo dejé. Sí, qué bueno, pero eso no te salva y no te hace heredero del reino de los cielos. Es como una persona que llevas a un juzgado aquí en la tierra y que violó a 3 personas y que les dice, pero ya juez, ya no lo voy a hacer, perdóneme, ya no vuelvo a hacer y a violar a otra mujer, pero no me lleve. Está bien que no lo vuelvas a hacer, pero la condena es la condena. La paga del pecado es la muerte y tú mereces un castigo. Ahí están las familiares de esas mujeres. Ahí están las cosas demandando una justicia. Pecaste, transgrediste la ley,
tú te vas al infierno, tú vas tras la cárcel. ¿A poco el juez aquí en la tierra le va a decir, bueno, sí, te perdono, ya veo que ya le vas a echar ganas? No. ¿Y qué hace con las otras personas? ¿Y qué hace con la ley? ¿Y qué hace con todo eso? No se puede así. Entonces, número 1, eres un vil pecador si has andado en esto. Y tú mereces el infierno, no vas a heredar el reino de los cielos. Siguiente. Pero hay un pago. Una persona se puso en medio de ti. Tú has fornicado, has codiciado, has visto pornografía, te has llenado la cabeza y el corazón de inmundicia. Tú eres culpable del infierno. Pero escucha bien, alguien ha pagado el precio por eso. Se llama Jesús. Y no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo. Se puso de frente y le dijo al juez, yo pago por este perverso, este inmundo, yo pago por él. Y pagó el precio. Y pagó el precio, amado, para que tú y yo seamos libres. ¿Qué nos queda ahora? Jesús se voltea en el juzgado y te dice, yo voy a ir a la cárcel por ti. Vete, no peques más. Sal, atiende a tu familia, sé libre. Yo voy a entrar a la cárcel por ti, pero vete y no peques más. ¿Cómo saldría esa persona? Agradecida y diría, gracias, gracias. Y cuando va saliendo solo oyes los golpes, ¿no? Sobre Jesús. ¡Ah! Con toda la furia, porque está siendo castigado aquel violador. Y cada golpe que oyes dices, ese me tocaba a mí. Pero Él me está dando una nueva oportunidad. Primera de Pedro 4, 1 al 2 dice, Primera de Pedro 4, 1 al 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esa persona que ha sido libre, que se sale del juzgado, le dice, ya no vivas ahora en la carne y satisfaciendo tus deseos. No, ya no, sino ya no vivas en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vive ahora conforme a la voluntad de Dios. Esa es mi voluntad, esa es mi voluntad. Amado, este es el plan de Dios. De nada sirve, escúchame bien, que hoy nada más digas, ya me alejé. Porque eso te hace que el evangelio sea un evangelio barato de buenas obras y que pienses que por dejar tus pecaditos ya te haces bueno. No, nadie se hace bueno. Hay un pago que tienes que cumplir y la única forma es arrepentirse, dejando atrás todo eso y confiando en que Cristo es el único que puede pagar este precio que tú mereces y ahora vivir en santidad conforme a la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios, amado. Amén. Cerremos nuestros ojos, cierra tus ojos y medita en esto. ¿Has andado en inmundicias, en lascivias? No basta con decir, ya no lo vuelvo a hacer, pues sí. Eso es lo mínimo que tienes que hacer, no volver a hacer eso, que destruye todo lo que está a tu alrededor. Es lo mínimo que debes hacer. Pero hay más, porque esto no es por obras, no es quien deja más pecados, no es así. Es la gracia de Dios.
es el favor de Dios, su misericordia, lo único que puede salvarnos y liberarnos. Es confiar plenamente en que Él paga el precio de toda la porquería que hemos hecho, toda nuestra mente y todo lo que hemos revisado en oculto y que no le hemos confesado a nadie. Ese es el evangelio y es el que se debe predicar, y no estar pensando que la gente va a salir adelante porque necesita apoyo emocional. No, lo que necesita es el evangelio del Dios vivo y verdadero, que te hace que tú eres un vil pecador y que Él es un hermoso Salvador. Él es un hermoso Salvador. Él es precioso. Que hoy puedes rendirte a Él, porque te libera de todo este pecado y te quiere hacer libre para siempre. Jesús dijo: vete y no peques más. Se lo dijo a una adúltera y a otro pecador, esclavos de estas cosas sexuales. Vete y no peques más. Escucha el canto y platica con Dios. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. La santidad de Dios no deja que ningún inmundo entre al reino de los cielos. No, no. No puede Él pasar por alto tanto pecado, y cómo nos arrastramos por pecados que solo Él y tú conoces. Todo lo que has visto en oculto, todas las cosas en las que has ensuciado tu mente y tu corazón, y cómo lo has manchado y llenado de inmundicia y lascivia y tantas cosas que has codiciado, y eso no lo iba a permitir. Era un Dios santo, es un Dios santo. Pero entonces hizo el mejor plan de todos, el plan maestro, el plan más sabio de todo el universo, y dijo: yo, Padre, yo pago por ellos. Yo, Señor, yo pago por el inmundo, el que practica la pornografía, el que practica todo eso, el que fue adúltero, el que engañó a su esposa, el que la traicionó. Yo pago por él porque no pueden pagar. Y entonces ese Dios del cielo vino y se dio por nosotros. Y cada sangre y cada gota estaba dejando con mucha claridad que Dios aborrece el pecado en toda su magnitud, toda. En la cruz se conjuga la justicia y el amor de Dios, porque no va a dejar pasar a ningún inmundo al cielo. Nadie va a entrar ahí si no ha sido perdonado por la sangre de su Hijo. Nada te puede salvar, escucha,
si no es abrazar esa preciosa sangre y ese perdón que Dios te da. Escucha una vez más y ve todo lo que Dios hizo. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Padre, Padre, gracias por Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque primero señalaste el pecado, Señor, y luego trajiste la medicina. Gracias por Jesús. Gracias por hacernos libres a muchos, Señor, de tanta maldad. Gracias, Señor. Te pido por cada varón presente aquí, para que sea libre de toda esta inmundicia y maldad, y que tú los guardes hasta el final, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.